¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con una nueva edición de Somos Noticias en este miércoles 28 de febrero de 2024. Gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos en esta jornada a pleno sol, finalmente. Después de unos cuantos días grises, el sol nos acompaña. No sabemos por cuánto, porque están anunciados algunos días grises y de lluvia. Sábado también, creo. Para el comienzo de clases me parece que vamos a tener algún día de lluvia en nuestra zona, así que habrá que estar atentos a eso. Y habrá que estar atentos a lo que pasa con el comienzo de clases, porque hoy muy probablemente se defina si hay alguna medida de fuerza ante la falta de respuestas que hubo de parte del gobierno al pedido de establecer una paritaria que recomponga los salarios de los docentes a nivel nacional. Habrá que ver qué pasa o qué se resuelve, si es que hay o no alguna medida de fuerza, que puede ser en los primeros días de clases o la semana que viene, todavía no se sabe, pero si es que esto que hasta ahora no está funcionando o que no hay ningún tipo de respuesta de parte del gobierno nacional, veremos qué pasa. Es lo que preocupa, digamos, con todos estos anuncios de medidas de fuerza, no hay ningún interlocutor a nivel nacional que pueda ir resolviendo la cuestión, ¿no? Y ahí es donde existe esa posibilidad de que por ahí no sabemos si van a comenzar las clases o no. Bueno, hoy probablemente ya se conozca un poco más con respecto a eso, y si es así, mañana les vamos a estar dando detalles de lo que puede pasar en San Pedro. Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos. Estos son los títulos del día. El Consejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivos. 4 sanpedrinos heridos al volcar en pleno centro de Varadero. Asistencia psicológica y legal a la víctima de brutales vejaciones. Comenzamos con el desarrollo de la información y ayer en sesión extraordinaria del Consejo Deliberante se aprobó por mayoría el aumento del boleto en un 84%, que era lo que pedía la empresa Bercel y que ya lo habíamos hablado aquí también con varios concejales, entendiendo que el aumento, la inflación, pero el aumento del combustible, los salarios que tiene que pagar y el mantenimiento de las unidades necesitaban más dinero. Ya habían recibido un aumento el año pasado. Bueno, en realidad todos estaban de acuerdo en el aumento, lo que por ahí no estaban tan de acuerdo en esa actualización que en algún momento hablábamos. La fórmula de actualización que venía pidiendo la empresa, que se estableciera alguna fórmula de actualización automática. Exacto. Y lo que se ha elegido, consensuándolo con algunos concejales y con el Ejecutivo, es una fórmula a través del índice de precios al consumidor, que no es necesariamente la inflación, sino el índice de precios al consumidor de la canasta básica. Exacto. Eso se va a tomar como referencia para aumentar mes a mes a partir de abril. Ahora en marzo queda con este 84%. Bueno, vamos a compartir en primer lugar lo que decía el concejal Juan Cruz González, de Unión por la Patria, Paola Basso, de UCR, y Martín Rivas, de Juntos por el Cambio. Nos toca tratar en una situación de emergencia, decimos, estamos trabajando en una sesión extraordinaria, precisamente porque el sistema público de transporte que funciona en nuestro partido había entrado en emergencia debido a que la empresa no podía acceder al pago de los sueldos, y a partir de eso los trabajadores decidieron no trabajar. En esa situación que se dio hace un par de semanas, entendemos la necesidad del tratamiento de este expediente de manera urgente, y en esa discusión también se plantea el equilibrio que debemos buscar entre la posibilidad de seguir garantizando el servicio de transporte público, que en nuestro partido tiene una particularidad que es la unión entre las localidades y nuestra ciudad. Entendemos eso como una necesidad imperiosa y que no podemos poner en riesgo el servicio. En ese mismo sentido es que siempre este expediente discute aumento, ¿no? Y entendiendo lo que está pasando a nivel nacional y lo que le pasa a cada argentino y los vecinos y vecinas de nuestro partido, entendíamos que creo que es uno de los aumentos más difíciles, porque estamos metidos en un contexto económico, social y político
que llena de inestabilidad y de poca previsibilidad a lo que podemos poner en funcionamiento. Es por eso que, aparte de lo que significa el aumento del 84% en el boleto, que eso hace que un boleto de los más caros hacia las localidades tenga un valor de alrededor de 1.110 pesos, un poquito más, eso siempre considerando que el sistema público de transporte todavía, y esperemos que así siga existiendo, tiene atributos que hacen que muchos usuarios paguen el 50% del valor del pasaje. Espero, digo, que siga así, porque estamos sufriendo en realidad un recorte que no tiene que ver con el recorte a ningún adinerado, sino tiene que ver con un recorte a las políticas públicas que de alguna manera ayudan o amortiguan el impacto de algunos servicios para la comunidad en general. Pero bueno, en ese sentido es que entendemos que tenemos la obligación de garantizar que el servicio siga en funcionamiento. Trae a este recinto nuevamente la solicitud de la empresa Vercelli de la readecuación, la recomposición de la tarifa del transporte público. Es cierto, son ciertas muchas de las cuestiones que planteó el concejal del oficialismo. Es cierto que ha habido un desfasaje enorme en los últimos 2 meses, que ameritan en algún punto establecer alguna adecuación con el tema de las tarifas. No podemos desconocerlo, ha habido simplemente entre diciembre y enero un 46% de aumento en el IPC y no podemos desconocer ese hecho, pero también es una realidad que este mismo aumento, el del 84% más un índice de actualización mensual, había sido pedido por la empresa en exactos términos antes de conocerse que el subsidio se retiraba. Nosotros en ese momento, analizando las circunstancias y analizando también el equilibrio que venía habiendo en relación al monto de las tarifas y los aumentos que se dieron en la inflación de los últimos años, veíamos que contrariamente a lo que la empresa decía, que siempre venía atrás y mal, o que los subsidios se pagaban mal y tarde, veíamos que sí había un equilibrio que podía advertirse la existencia de ese equilibrio. Números fríos quizás no le mueven tanto la aguja a la opinión pública, ¿no? Ahora, cuando empezamos a ver la letra chica, el contexto, vemos primero un índice como puede ser el del IPC, que hace el índice de precios del consumidor atado a este aumento, que hace que realmente se ponga en riesgo la posibilidad de acceso al transporte público de parte de los pasajeros de las localidades. Y no dejamos de verlo esto como otro parche, un nuevo parche solicitado desde el Ejecutivo para resolver una situación que se genera por la propia desidia de este gobierno que está comenzando su tercer mandato. Desde esa desidia, desde ese parche propuesto, le solicita a este honorable cuerpo resuelva una situación por sí o por no. Aumento sí, aumento no. Y esto lo planteamos en esa oportunidad que tuvimos, única oportunidad que tuvimos en estos 90 días desde que nosotros tomamos posesión en nuestra banca, ¿sí? Oportunidad de charlar de este tema de transporte público con el resto de los concejales y con la empresa Vercelli. Y lo que exponíamos y expresábamos en esa situación era precisamente esto que está pasando. No se busca una solución de fondo. Esto fue antes, como decía recién la concejal Basso, de la quita de subsidio, la decisión nacional de quitar un subsidio al transporte público. Y el Ejecutivo, nuevamente, nos convoca para poner la cara, decir sí o no un aumento. Y va a un debate más profundo. Bueno, un debate más profundo implica también hablar de las condiciones del país.
de cuáles eran las condiciones del país en noviembre, cuáles son las condiciones del país ahora. Implica hablar del incremento de los costos que ya venían demorados, venían rezagados, de acuerdo a lo que dice la empresa, y que necesitaban una recomposición en diciembre, pero que obviamente a partir de la quita de subsidios, del aumento sistemático del combustible, de ciertas situaciones que se están dando con los empleados, ha generado una situación de apremio prácticamente insostenible. Bueno, todo esto estuvo presente en la sesión de ayer, en los testimonios de los concejales. Porque ¿no? además, ¿era esto o que la empresa deje de prestar servicio en San Pedro? Exactamente. Esas dos opciones, digamos. De hecho, en estos últimos días se han conocido también, junto con las nuevas tarifas, que son de, no lo hemos dicho todavía, aproximadamente 1.170, casi 1.200 pesos a Gobernador Castro y a Santa Lucía, algo de 980 pesos a Río Tala. Más de 1.000 a Vuelta Obligado. Y un poco más de 1.000 a Vuelta de Obligado. Digo, se han conocido además los horarios, porque otra de las cuestiones que estaba en duda es la persistencia de los servicios, es decir, recortar horarios. Esa era la otra alternativa que tenía Berselli. Bueno, se han conocido los horarios, se mantienen todos los horarios previstos, se anunció que se van a incrementar incluso en estos días cuando empiecen los horarios de los terciarios y de las escuelas de capacitación laboral, así que eso ha permitido, si se quiere, sostener el servicio, a costa de que obviamente el usuario pague mucho más caro el servicio, ¿no? Bueno, hablamos, estuvimos en el Consejo Deliberante y también recogimos el testimonio de lo que decían en el momento de su exposición otros ediles, entre ellos Soledad Liul, concejala del Frente de Todos, que decía lo siguiente. Hay algunas cuestiones que se entienden, el planteo, respecto de los aumentos que se van a dar a futuro, que ya quedan pautados, que quedan programados. Creo que está siendo una cuestión lógica con lo que se viene viviendo, una cuestión lógica con los aumentos que va a haber, con la inflación que se supone que va a haber. De todas maneras va a quedar desfasado, si hacemos números fríos, como han mencionado ellos, va a quedar desfasado el aumento, no se va a llegar a cubrir el total. Y es muy sencillo y muy fácil ahora pensar en los vecinos, en las vecinas, las localidades, que van a pagar un montón, que los subsidios y demás. Sabíamos que iba a pasar. Estamos con un presidente que no fue Macri, no mintió, no dijo que no iba a hacer cosas que después no hizo. Al contrario, dijo todo lo que está pasando, lo anticipó, dijo que iba a pasar y lo está cumpliendo. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos ahora? Ahora nos parece como re loco que tengamos un 26% de aumento un mes, un 20% de inflación otro mes, cuando sabíamos que iba a pasar. Entonces, todo es consecuencia de todo es consecuencia de haber hecho la plancha a muchos, cuando su espacio político quedó fuera de carrera, digamos, en las elecciones, otros hicieron la plancha, otros le hicieron lobby a este gobierno. Entonces la sorpresa ahora no es ninguna. Nosotros como oficialismo tampoco nos es grato, ni es ameno decir, bueno, tenemos que votar este aumento, tenemos que seguir estas normas, estas reglas del juego. No nos es grato para nada. Entendemos la necesidad de la gente, entendemos que la gente la pasa mal, entendemos que no hay plata para nada, entendemos un montón de cuestiones, pero también entendemos que aumentó la nafta descomunalmente, que los insumos aumentaron descomunalmente, que el servicio tiene que seguir existiendo porque empiezan las clases, porque hay gente que tiene que venir al médico, hay gente que quiere venir a pasear, hay gente que quiere venir a San Pedro, a lo que sea de las localidades, y el servicio tiene que seguir estando. Que nosotros con la ordenanza 6.638 se sabía que para marzo del 2024 iba a haber un aumento. Nosotros desde principio de año quisimos que se conformara la comisión como para empezar a discutir y empezar a ver esta situación que iba a venir en marzo. No sabíamos del tema del subsidio, pero también sabíamos que el tema del transporte de pasajeros de San Pedro no se desencadena y tienen un mal servicio los últimos 2 meses. O sea, viene hace un tiempo, el año pasado se discutieron 2 aumentos de precio entre marzo y noviembre. Pareciera que el año pasado no hubo nada entre marzo y noviembre de este año. Hubo 3 elecciones donde la empresa también es parte del problema, que no se sentó a hablar el aumento de un 200% del año. O sea, la inflación parece que se hubiera desencadenado, por lo que estoy escuchando, los últimos 2 meses. Y la tercera, además del tema de comisiones y la empresa, es la cláusula esta gatillo que nos quiere imponer el Ejecutivo del IPC, de lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque además está fuera del término de los contratos y no está estipulado en el pliego. Así que nosotros desde el bloque de La Libertad Avanza no vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo, señor presidente. Gracias. Encontramos
frente a nosotros una situación en donde roza casi lo que no corresponde, ¿no? Por no llamarlo ilegal. Nosotros tenemos un contrato vencido de la empresa Vercelli, que a su vez manifiesta en una reunión previa que habían solicitado de que el año anterior no se sentaron a charlar porque eran años eleccionarios. Por lo pronto eso no es un problema nuestro. Tendría que haber charlado el aumento en el último tramo del año o el último semestre como correspondía. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pretende la empresa es un 84% de aumento sumado a lo que es el IPC, pero también te está diciendo de que esto es viejo. No es incluyendo todos los aumentos que vienen. Por lo pronto a nosotros nos deja totalmente desfasado y la realidad es que no nos sorprende a nosotros que vaya a haber un aumento porque el 56% de los argentinos votaron a Javier Milei sabiendo lo que iba a pasar. Y advierto y digo, no fue mi presidente, yo correspondí a otra línea política, pero sí sé entender y ver de que Javier Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora bien, nosotros no podemos llevar a la sociedad que pague los costos políticos por falta de previsibilidad del Estado municipal. Se habla mucho de la falta de previsibilidad y en realidad a nivel nacional hay una falta total de previsibilidad. Hay un presupuesto prorrogado para este mismo año que tenía asignado diferentes fondos que van directamente y son transferidos directamente a las provincias y hoy ninguno de los gobernadores de ninguna de las provincias, mucho menos de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en cuestión, tiene certeza de qué va a suceder, no solo con el fondo compensatorio que tiene que ver con los subsidios, que hoy es lo que estamos discutiendo, también con el FONIT, que es el fondo que es de incentivo docente, que trata de darle una equidad al ingreso de los salarios de todos nuestros docentes, de todo el país, no solo de la provincia de Buenos Aires. Y recientemente tenemos varios gobernadores que están apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no tienen previsibilidad alguna de cuáles son las formas en las que este gobierno va a empezar a administrar. Porque todo esto va a decantar en nuestra ciudad y en todas las ciudades del país. Números parece que al presidente de la Nación le están cerrando, quiere que le cierren, pero con la gente afuera. Entonces nosotros no vamos a incomodarnos a dar la discusión política y también un poco en aporte a las ideas de los concejales propinantes de mi bloque. No vemos la necesidad de no discutir políticamente estas cuestiones, pero vemos la necesidad de que tenemos un transporte que es esencial y que me parece que en la Nación no lo comprenden tampoco, porque la quita de subsidios va direccionada al transporte que es esencial y que lo puede frenar totalmente. Entonces sí, ojalá tuviéramos que discutir de otra manera, pero tampoco coincido en que las formas de hacer política sean decir, bueno, yo quiero venir a transformar el sistema que está viciado, que no me gusta, y palo que cree que es palo a los gobernadores y es palo para la gente. Bueno, este proyecto de ordenanza, ¿sí?, que fue tratado en diálogo con la empresa Vercelli, sí, fue tratado también en comisión de presupuesto. La empresa planteó diferentes dificultades. Esas dificultades fueron el aumento de cubiertas, lubricantes, el mantenimiento de los sueldos, sumados a aumentos postergados de años anteriores, ¿sí?, se llegó a la situación que hoy en día se encuentran. Esta propuesta de ajuste de tarifas es necesaria si queremos seguir manteniendo el transporte público. He pasado en varias ocasiones por la Plaza Belgrano y he visto la cantidad de gente que toma el transporte público. Y quiero hacer una acotación respecto de esto, ya que realmente este lugar no está en las condiciones necesarias para que la gente pueda estar esperando y aguardando el colectivo. Sé que no corresponde a este expediente, pero lo voy a solicitar a través de un proyecto de resolución próximamente. Así como la empresa garantizará la prestación de servicios, sería interesante pensar en una modificación horaria respecto de Vercelli, que esté acorde al servicio escolar, a los horarios escolares, ¿sí?, para que se vayan también acordando a los horarios escolares, ya que por ahí muchos no coinciden a esos horarios. También sería bueno poder plantearlo, que también lo voy a acercar a través o de un proyecto de resolución o de una nota. Y bueno, y con todo lo escuchado, realmente yo creo que el momento en que estamos hoy, debemos tomar
la decisión, como lo he escuchado por concejales propinantes, por sí o por no, es la función que nos toca, por sí o por no. Simplemente me hicieron recordar, los concejales propinantes, a un profesor mío de la secundaria, allá por los años duros, que para tratar de bajarnos alguna línea o comentarnos algo que no se podía en esos momentos, 78, 79, nos traía la revista Humor, Humor registrado, quizás alguno la recuerda o la debe haber visto por allí, que trataba muy irónicamente y sarcásticamente alguna que otra cosa, y algunas historietas también del Clarín. En ese momento había 3 o 4 bastante jugados en el Clarín, desde Clemente a Buggy el Aceitoso, a Diógenes y el Linchera. En ese momento, 15, 16 años, ni idea teníamos de lo que nos quería decir, ¿no? Mucho tiempo después, aprendí quién era Diógenes. Diógenes en la historieta era el perro, y el Linchera el acompañante. Siempre filosofaban sobre la vida y diferentes saberes. Cero interés en un muchacho de 15, 16 años, pero bueno, el profesor de historia y filosofía nos quería mostrar algo. Diógenes era un sabio, un filósofo griego de 200, 300 años antes de Cristo. Él originalmente desarrollador, por decirlo de alguna forma, de la escuela de los cínicos. Perro, en griego, es cínico, entonces le decían Diógenes el cínico. Por supuesto que la acepción del cinismo fue cambiando rotundamente en más de 2000 años, ¿no? Hace un año, en la apertura de sesiones del expresidente Fernández, también fue tratado de cínico, porque según él, en ese momento estaba todo bien. Bueno, de acuerdo que fue un discurso cínico. También recuerdo que el expresidente Macri tildó de discurso cínico a los Nacampop o a los progre con discurso cínico, y la verdad que también le doy la derecha porque hay varios de nuestra vereda que son bastante cínicos. De hecho, alguno paseaba por Marbella cuando acá estaba todo enquilombado, perdón por la palabra. O Scioli, que automáticamente, años con un discurso cínico, ahora es funcionario del actual gobierno. Bueno, nada, pensaba en eso, ¿no? En el desarrollo de 2000 años, cómo fue cambiando la acepción de cinismo. Y realmente no es la primera vez que en esta sala nos endilgan a los que somos del terreno nacional y popular que hemos perdido esa autoridad, y del otro lado se plantan los que teóricamente están defendiendo al pueblo. Raro, todo muy raro. Porque la anarquía del libre mercado es esto. El anarcocapitalismo, que no mintió Milei, es esto. Como dijo la preopinante Cuscuela, todos los subsidios que se sacaron en el último mes, bueno, nos llevan a esto y nos van a llevar, esperemos que no, a situaciones más delicadas. Pero con la información que nos traen nuestros compañeros de TH Producciones, esta madrugada alrededor de las 3:20, en plena zona céntrica de Varadero se registró un accidente de tránsito, por decirlo de alguna manera, digo por decirlo de alguna manera porque evidentemente hay una situación ahí que merece ser correctamente investigada. Sabemos que ya hay imágenes de cámaras de seguridad que registran lo sucedido. Lo cierto es que 4 sanpedrinos se vieron involucrados en este hecho. Por suerte no terminó siendo un episodio mucho más grave. Ocurrió en San Martín, al 800 de la ciudad de Varadero, muy cerca de la zona de la municipalidad de Varadero, también muy cerca de la zona que termina siendo la bajada al anfiteatro. Allí una Renault Duster, que es la que vemos volcada,
chocó contra una Renault Koleos que estaba estacionada y luego vuelca y queda con sus 4 ruedas hacia arriba. En la Duster, como lo decíamos, viajaban 4 personas, todas ellas oriundas de San Pedro, de acuerdo a lo confirmado por nuestros compañeros de TH Producciones. Todos ellos recibieron asistencia médica y fueron atendidos en el hospital. Ahora vamos a compartir el informe de los médicos. Lo cierto es que las imágenes posteriormente recogidas por cámaras de seguridad de la zona permiten ver cómo prácticamente lo choca de lleno al vehículo estacionado y como consecuencia de ello termina volcando. Los heridos son un hombre de 31 años, el conductor, y otras 3 personas, un joven de 25 años, una chica de 18 y otra chica de 19, todos ellos con lesiones de distinta consideración que fueron trasladados a la guardia del hospital Lino Piñeiro de la ciudad de Varadero. El hecho, reiteramos, ocurrió alrededor de las 3:20 de la madrugada, nos contaban nuestros compañeros, nos contaba esta mañana nuestro compañero Marcelo Sich, que además registró estas imágenes, que los vecinos le relataban que se sintió una suerte de explosión, de estruendo muy grande en el momento del siniestro y que, bueno, obviamente cuando se asomaron y vieron cómo había quedado, era realmente llamativo. De todos modos, algunos ahí mismo, también nos contaba Marcelo, algunos mismos vecinos advertían que una vez que pudieron salir del vehículo, incluso algunos de los ocupantes intentaron dar vuelta o poner sobre su propio eje, poner sus propias ruedas al vehículo, no pudieron hacerlo y luego llega la policía y llega el servicio SAME que los termina trasladando a la guardia del hospital, en donde uno de ellos todavía permanecía esta mañana internado. Vamos a compartir lo que decía el director médico del hospital Lino Piñeiro, el doctor Carlos Aguila, que también habló con nuestros compañeros de TH y daba un informe completo de la situación. Sí, este accidente ocurrió aproximadamente 3:30 de la mañana, ingresaron 4 personas, todos masculinos y 2 femeninos, uno de 31 años con politraumatismo en principio leve, que se encuentra internado en sala general, después un joven de 25 años con una herida en uno de sus párpados, una joven de 19 años con una sutura que se le realizaba una sutura en cuero cabelludo y otra joven de 18 años con una sutura en el labio inferior. Estos 3 últimos ya fueron dados de alta, se retiraron del hospital y el varón de 31 años continuó internado, en principio fuera de peligro, en sala general. ¿Estas 4 personas son oriundas de Varadero o de San Pedro? Son oriundas de San Pedro. Las 4 personas son oriundas de San Pedro. Perfecto. Ingresaron las 4 personas juntas luego de este accidente. Bueno, me decía recién que 3 de ellas ya se retiraron del hospital y fueron dadas de alta. Así es, 3 de ellos ya se han retirado del hospital, ya estuvieron en la alta médica. Queda una sola persona en observación con politraumatismos en principio leves que se encuentra internado en sala general. ¿Ya fueron avisados a sus familiares? Eso se encargan después a través del área de administración. Pero no se usa ninguno presente aquí en el hospital. No. Hasta el momento. Hasta el momento no. 23:30 horas más o menos recibo un llamado telefónico en el cual es mi sobrino que justo pasaba por el negocio y encuentra un sujeto arrancando los cables y queriendo forcejear la puerta para entrar. Bueno, de inmediato agarro el vehículo, me llevo hasta el lugar y sí, fue así. Había un muchacho menor de edad, por lo que me entero después que sí, había arrancado todos los cables, había querido forzar la puerta para entrar y bueno, dio la casualidad que justo pasó mi sobrino, lo vio, pudo estar ahí en el lugar para que no pase a mayores, pero sí, había arrancado todos los cables ya. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas al lugar? ¿Lo increpás a este menor? Y lo primero le pregunto qué estaba haciendo, ¿no? Y le digo, me dice, mirá, dice, no, nada, señor, dice, perdóneme, dice, yo no quería robarle, dice, yo hago esto para comer, le digo, pero para comer no necesitas robar, le digo.
Y bueno, estuvimos dialogando ahí y se me quiere como escapar, lo manoteo y bueno, con la fuerza mínima indispensable agarro, lo redujo y bueno, se llama a la policía y bueno, fue detenido, viene la policía y a los minutos nomás y logra llevarlo y bueno, hacer la denuncia correspondiente para que quede una denuncia más sentada porque ya estamos cansados de todo esto, ¿cómo se le puede llamar? De estos malvivientes, ¿no? Estamos cansados de que hacía una hora que había salido de estar detenido, o sea, sale a hacer lo mismo. Yo calculo que me parece que habría que buscar otra manera porque estamos cansados ya de todo esto. Entran, salen más rápido que uno. Lo que demora hacer una denuncia, ellos ya están en la calle, entonces no sé hasta dónde, ¿no? ¿Les generó algún daño en este trajín en el comercio? En estos días atrás no lo había visto yo por el negocio. No lo había visto, no. Pero bueno, anda todo el día viendo a ver qué es lo que puede hacer, qué daño puede hacer para vivir así, el día a día. Ahora, como baladerense y como comerciante, ¿cómo te sentís ante este tipo de situaciones? Y estamos a 2 cuadras de la plaza. Vos calculás que te quieren entrar a 2 cuadras de la plaza, ya es tierra de nadie. O sea, estamos mal, vamos a ser realistas, estamos muy mal. Acá todos los días se escuchan los hechos de robo, de moto, de esto, de que le rompieron la vidriera, que le robaron la bebida, que esto, un montón de casos. Pero bueno, acá hay que ser realista, por ahí de parte de la policía uno hace muchas cosas que bien, pero están cansados de siempre lo mismo, no lo alcanzan a detener, que a los minutos están en la calle de vuelta. Entonces yo creo que tienen que tomar las cosas de otra manera y ver qué es lo que se puede hacer para que realmente puedan dejarlo detenido, porque hacen daño, por más que sean menores de edad, hacen daño. Y esto es un gasto después para volver a reponer todo, pero bueno, eso lo tendría que ver el que realmente se encargue de eso, tendría que ir viendo esas cosas para poder buscar una solución a este varadero tan tranquilo que era, ¿no? Porque ya no es el varadero que uno se crió y uno que tanto quería de chico. Hoy por hoy tenés que mirar cuando haces un cierre, cuando abrís un negocio, muchas cosas, porque no sabés con lo que te va a encontrar. Es feo decirlo, pero estamos así en Varadero. Voy a compartir parte de la nota que realizábamos con Laura Monfasani, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, un organismo que estuvo interviniendo desde el mismo momento en que se denunció la desaparición de una mujer de 44 años, que recuerdan ustedes, finalmente apareció escondida entre pastizales en un camino rural cercano a la ruta 1001. Pudimos mostrarles ese momento porque estábamos con nuestro móvil allí y la conmoción que eso generaba. Pasados unos días volvimos a consultar a Monfasani sobre cómo se vino trabajando con todavía la persona que la había perseguido, que la había vejado, que la había torturado durante tanto tiempo a esta chica, todavía detenido, y ahora bueno, el trabajo está en la contención psicológica y también en la contención legal para evitar que este brutal hostigamiento y estas vejaciones sistemáticas puedan seguir adelante. Vamos a compartir lo que decía en relación a este caso. Nosotros cuando pudimos dar con el paradero de Silvina ese día que la encontramos, nosotros estábamos en el rastrillaje, en principio lo que más nos importaba era el estado de salud de Silvina, porque fueron 36 horas a la intemperie, con lluvias, mosquitos, bueno, estaba lastimada también por ramas y demás que tuvo que pasar esa noche. Lo hizo en 2 campos, primero en una parte donde había soja y después se cruzó al campo donde la había hallado. Ella lo que sentía era mucho miedo, lo que no quería que la encontraran, se pensaba que la estábamos buscando con el marido, entonces temía a salir o pedir ayuda justamente porque no quería que la pareja la encontrara. Obviamente estaba en una situación de amenaza, de muerte constante,
entonces temía por su vida también si la pareja la encontraba. Le hicieron análisis, ella de salud está bien, obviamente estaba un poco deshidratada porque estaba sin alimentos y sin bebida, fueron 36 horas que ella no ingirió nada. La curaron de diversas picaduras de mosquito, la verdad que nos dio impresión, tenía todo el cuerpo picado por los mosquitos, pero bueno, dentro de todo ella estaba estable, así que estuvo en observación hasta el día domingo para descartar cualquier otro tipo de enfermedad o lesiones que tenga, y que pudo declarar ese mismo día, ¿no? Pudo declarar el día que la encontramos, estaba apta, hablamos con los psiquiatras, los psicólogos y pudo declarar absolutamente todo. Cuando decíamos pudo declarar, porque bueno, nos habían llegado muchas versiones, incluso en charla con los propios familiares, el maltrato que venían recibiendo, pero que bueno, también algunos decían, ¿cómo no se animaron a denunciar? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron saber de todo esto y si se corroboró con los dichos de Silvina, no? Sí, nosotros cuando empezamos con este tema, lo único que teníamos era que había discutido con su pareja esa noche y que ella había escapado del hogar. Y que la pareja estaba detenida como sospechoso, ¿no? En principio. Cuando empezamos a revisar, nosotros enseguida cargamos en el sistema para ver si teníamos alguna denuncia previa, donde no había nada, no existía ni siquiera espontánea, porque a veces suelen venir a la subsecretaría y después hacer la denuncia. Pero de esta persona no teníamos absolutamente nada. Entonces era poca la información que teníamos hasta el momento. Mientras se estaban haciendo los rastrillajes, sé que un familiar de ella, un tío, había declarado en los medios, incluso en la Fiscalía, de todos los episodios que Silvina venía viviendo, que nosotros desconocíamos por completo. Quedaba solamente que ella pudiera ratificar esos hechos y de que contara las situaciones que venía viviendo. Sabíamos que estaba en pareja hacía 20, 21 años, por lo tanto este maltrato ya venía de larga data. Por lo que supimos y pude hablar con Silvina y los familiares sabían de esta situación, muchas veces quisieron denunciar o quisieron sacarla a Silvina del hogar, pero ella le pedía por favor que no, porque tenía miedo que la matara, entonces los familiares como para protegerla de que no la matara no hacían nada o no pudieron declarar hasta el momento que desapareció. Nos suele pasar mucho con estas cuestiones de que hay familias o amigos o vecinos que saben y se enteran de la situación y no denuncian por varios motivos. Primero, por miedo; segundo, por lo que le pueda llegar a pasar a la víctima; y tercero, porque está este mito de que, bueno, si yo denuncio después vuelve y quedo mal yo, entonces... Pero nosotros insistimos que mediante... Hay que entender que es un ciclo también de la violencia, ¿no? Eso de volver nuevamente porque aparece él prometiéndole un montón de cosas y diciendo que no lo va a hacer más, ¿no? Tal cual, eso es lo que explicaba el otro día. A veces de afuera se ve más sencillo una situación o salir de una situación de violencia, pero nosotros acá vemos que, por ejemplo, en el caso de Silvina hay una manipulación de 20 años, de amenaza de muerte de mucho tiempo hacia ella y sus hijos. Entonces el miedo también a que pueda pasar algo peor. Muchas de las mujeres que vienen a denunciar la situación de violencia dicen, no, prefiero no hacerlo, prefiero quedarme para que no sea peor. Entonces, nada, es trabajar constantemente sobre esa persona y hacerle entender de que el riesgo de no denunciar a veces es mucho peor. Por ahí entendemos que hay algunos desfasajes en lo que es justicia, en lo que son los perímetros, pero bueno, se trabaja constantemente y trabajamos con las mujeres para que entiendan que sí hay un proceso legal, que si hay un incumplimiento del régimen de perímetro, tienen que denunciar, tienen que apretar el botón antipánico, tienen que pedir ayuda. Nosotros hablamos constantemente con la comisaría para que puedan acudir enseguida y se logre la detención. Ha cambiado mucho. Antes directamente no se detenía a nadie, o sea, el perímetro de verdad no servía. Hoy por hoy tenemos una reacción de la justicia a favor, no como quisiéramos, porque hay una ley también que está como desfasada en ese sentido, ¿no? Ahora, Silvina está contenida porque, vamos a decir, es a veces duro decir lo que estaba soportando, pero me parece que también es bueno hacerlo conocer para que se tomen las dimensiones a veces de la violencia en la que viven algunas mujeres. En el caso de ella, que la golpearan hasta sangrar, bueno, torturas como quemarla con un fierro caliente. ¿Todo eso pudo contar Silvina? Sí, Silvina, la verdad es que el día viernes, que fue que la hallaron, nosotros estuvimos desde el primer momento, obviamente, asistiéndola en el hospital, junto con el personal de salud, psiquiatras, psicólogos y demás. Pensamos que no iba a poder declarar porque, bueno, temíamos que el miedo que tenía y la manipulación y cómo
y cómo se desencadenó todo. No creíamos que pudiera llegar a relatar todo, pero la verdad es que tenía una fortaleza terrible y estas ganas de que se termine también ese estilo de vida que ella tenía, así que declaró todo, desde el momento en que empezó la violencia. Este tipo de situaciones ya había pasado anteriormente, unos años antes. En este último tiempo ellos se habían mudado de lugar, entonces como tenían vecinos, la violencia había mermado, dice ella, pero igualmente, obviamente, seguía bajo amenazas. La justicia, y en este caso desde la Secretaría de Políticas de Género, junto a la asesora, la doctora Mónica Ortega, bueno, están buscando todos los elementos de la violencia que viene sufriendo Silvina Ramírez desde hace ya 20 años, algunas gravísimas, y que no ha terminado su vida milagrosamente, de la manera en que la golpeaba su marido. Así que ella quiere, obviamente, tiene mucho temor por encontrarlo, y lo que quiere es que permanezca detenido por mucho tiempo. Esto decían. A partir de la búsqueda de paradero de esta víctima, a un proceso judicial, una investigación que se definió con una carátula que es lesiones agravadas y ocultamiento, coacción, sustracción de la persona también agravada. En algún momento como que la secuestraba, ¿no? Claro, porque ha sostenido en el tiempo, además de las lesiones físicas, a las que estaba sometida, las torturas y también este excesivo control, porque ella estaba impedida de salir de su domicilio, a veces se la coaccionaba hasta con, ella lo dijo, con electricidad en la casa, debía quedar encerrada o salir siempre con su agresor. No había manera de que ella escapara ni que tomara contacto con otras personas. Estaba también coaccionada porque no podía tener celular ni accedía a redes sociales. O sea que era bastante difícil de que ella denunciara. No obstante eso, se le imputaron estos delitos, ¿sí? Y ahora hay que sostener y hay que aportar datos para que esa investigación llegue a un puerto y se lo sancione, se lo condene. En el marco de eso, como comentaba Laura, ayer ya se comenzaron a hacer las pericias por parte del perito médico para constatar las lesiones de antigua data, porque ella está hablando de 21 años de violencia. Entonces, poder probar si hubo fracturas en el rostro. Ella hizo alusión a una fractura en el tabique nasal y había golpes y lesiones antiguas en extremidades. Entonces, todo eso se tiene que sustentar con pruebas que acrediten que esto sucedía en el marco para darle herramientas al proceso penal para que lo pueda condenar. Y eso, digamos, usted tiene que aguardar la decisión del juzgado, del juez en este caso, que entiende en la causa. Sí, está interviniendo el juzgado de garantía número 1 de San Nicolás en esta causa, que ya otorgó las medidas urgentes de perímetro. La señora no va a volver a ese domicilio, igualmente era un domicilio que ellos vivían como caseros, así que no va a regresar a ese domicilio y continúa con la asistencia nuestra. Ella está en conocimiento de que posiblemente la justicia dictamine un tiempo de prisión, pero que eso no sea prolongado, porque no se cometió el máximo delito que es el femicidio. Claro, exacto. Y en este sentido, ¿ella ya tiene un lugar para ir a vivir, digamos, con alguien o su familia, Laura? Sí, en realidad ella por ahora está acompañada por una tía, por un familiar. Nosotros lo que hicimos fue gestionar una ayuda económica para que pueda buscar un alquiler y pueda alquilar con sus hijos, que es lo que ella manifiesta y quiere. Incluso ella tiene ganas de empezar a trabajar, de empezar a reactivar su vida social, lo cual nunca lo pudo hacer. Así que la vemos motivada en ese sentido porque para ella es una libertad, es empezar a vivir de nuevo y reinsertarse en la sociedad sin miedo, sobre todo, ¿no? Así que momentáneamente está con este familiar porque está contenida también con la familia, está resguardada y está buscando, bueno, poder alquilar un lugar. Nosotros desde acá la solventamos también económicamente con todo tipo de ayuda para lo que ella necesite, incluso una ayuda económica para que pueda subsentar el alquiler hasta que empiece a trabajar y reincorporarse en el mercado laboral, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada ella. Y está con sus 3 hijos.
Preguntar también respecto de los hijos, que nos llegaba la información de que también eran amenazados, maltratados, que ellos tenían mucho temor y miedo a su padre. ¿Esto es así? ¿Pudieron también ellos hablar con ellos, tener alguna información al respecto? Sí, nosotros en principio trabajamos con el mayor de 20 años, porque los otros dos son menores y intervino el servicio local. Yo desde el primer día hablé con el mayor y sí, tenía muchísimo miedo, incluso no pudo llegar a contar, o por lo menos en ese momento, todo lo que se venía viviendo. Esto nos fuimos enterando después a medida de que Silvina iba redactando todo lo que sucedía en la casa, pero la violencia era una violencia familiar, era general. Esto de electrocutar la puerta para que no salgan también lo hacía con los chicos, no solamente con ella. Y tienen mucho miedo, muchísimo miedo, le tienen mucho... Lo que me manifestaba el más grande, que no era miedo, era respeto, porque incluso hasta llegó a eso, ¿no? A hacer esa figura patriarcal que se respetaba, que no hacían algo porque si no papá se enojaba, y no podían convertirlo en una situación de violencia. Entonces creo que también nosotros pudimos articular con salud mental para que puedan tener un tratamiento psicológico incluso los chicos. Yo creo que acá hay un trabajo inmenso para hacer de muchos años de violencia y que hay que empezar a desmenuzarlos, que dio gracias que Silvina pudo contar toda la situación de ella y de sus hijos, y que los hijos también van volcando de a poco las situaciones que veían en su casa, porque bueno, había situaciones donde el padre los exponía, digamos, a visibilizar ciertas actitudes con otras personas y que los chicos eran testigos de eso. Que era casi normal, te diría, era como sentarse en una mesa familiar. Llevar a una mujer y tener escenas de sexo, ¿eso también lo corroboraron ellos? Sí, tal cual. ¿Y los hijos también eran partícipes de esa situación? Sí, muchas veces los hijos estaban dentro de la casa mientras él mantenía su relación con esta persona, y otras veces la sacaba afuera, los hacía salir de la casa y hasta que él terminara, después lo reincorporaba de nuevo. Pero más allá de eso también era una historia, es una historia medio de libro, digo yo, porque se sentaban a comer todos en la misma mesa. La persona que salía con el padre, la mujer, los hijos. Entonces era como que era muy natural todo lo que estaba pasando ahí adentro, y que de natural obviamente no tenía nada, porque incluso la obligaban a filmar esa situación a esta mujer. Pero bueno, hay como una especie de cariño, si se puede, hacia la otra persona, porque vivía también esos momentos con la familia. Es una cosa increíble, pero que estaba totalmente naturalizado para los hijos. Aparte de lo que es el maltrato, ¿no? Y la violencia. Totalmente. Ramón Rosa y Compañía Sociedad Anónima. Acopio de cereales, transporte propio, almacenaje, comercialización, semillas, agroquímicos, fertilizantes. Ramón Rosa y Compañía Sociedad Anónima. Carlos Tejedor, Lincoln, Varadero. En San Pedro, Pellegrini 2802. Muy bien, un mensaje que nos llega al 3329-528940, dice: perdón, esa mujer que este depravado llevaba a la casa para mantener relaciones sexuales, ¿no puede ser condenada por cómplice de maltrato o tortura psicológica? Bueno, todo eso se está investigando, pero son detalles que dieron ahí mientras relataban lo que vivía esta mujer, y veremos qué decisión toma la justicia al respecto, ¿no? Los gobernadores patagónicos le piden diálogo a Nación e invitan a Milei a una reunión en Chubut. Torneo de verano de la Liga Sanpedrina de Fútbol Infantil llega a su fin. Exaltación de la Cruz identifican a mujer hallada sin vida en Los Cardales. Arrecifes
la película del cruce de los Andes en el ciclo de cine gratuito municipal. Bueno, más noticias que tienen que ver con esta zona, en el caso de San Pedro, entre los municipios de la provincia más afectados por el dengue. Campana Delivery atropelló a una peatona. Ramallo, concejales piden un plenario al intendente para abordar el tema de seguridad. En San Pedro, Feria del Libro en la Biblioteca Popular Rafael Obligado. Horror en Monte Grande ante un femicidio seguido de suicidio. Campana fingió haber sido asaltado y le robó a quienes lo ayudaban. Y en San Pedro descubren el fósil de un tigre dientes de sable. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en www.nortebonaerense.com.ar. Ahora sí, ¿qué va a pasar con el tiempo para lo que resta de la jornada de hoy y los próximos días? 31 grados de máxima, mínima 19 grados. El cielo se encuentra ahora nublado en San Pedro, Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. 31 grados de máxima, mínima 20, cielo parcialmente nublado, vientos 29, viernes 29 grados de máxima, mínima 20, con cielo nublado. El sábado, probabilidad de alguna tormenta, 30 grados de máxima, mínima 22, es decir que el sábado ya se viene la lluvia, Gabriel. Exactamente, con alguna tormenta. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos con una nueva edición de Somos Noticias a las 12:30. Será hasta mañana, que la pasen bien.